Hola chicos, vamos a hablar hoy sobre la tasa de variación media. La tasa de variación media lo que nos permite es interpretar cómo se comporta la función entre dos puntos de la misma, es decir, en un intervalo de la función. Es decir, lo que vamos a hacer básicamente es que la tasa de variación media es la relación que hay entre un intervalo de la variable y entre un intervalo de la variable x. Es decir, cómo se comportan, qué relación hay entre cómo cambia la y, es decir, cómo cambia la función cuando hablamos en un intervalo. Es como el comportamiento en un intervalo de la función. ¿Vale? Esto es un comportamiento, cuando nos habla del comportamiento en un intervalo. ¿Qué es lo que hacemos básicamente? Bueno, pues lo que hacemos es estudiar dos momentos puntuales de la función. Por ejemplo, aquí un punto A de la función y un momento B de la función que está separado un cierto intervalo. ¿Vale? Esto será, como veis, esto de aquí, ¿vale? Es el intervalo de la variable independiente. Este intercambio, este movimiento, este intervalo de la variable independiente se traduce en las funciones en un incremento de la variable dependiente, es decir, un comportamiento de nuestra función. Como veis, esta es f de a y aquí arriba tengo f de b. Vale, esto es f de a y aquí arriba, pues más o menos por ahí, está f de b. No lo pongo, bueno, sí, f de b, yo que se entiende. Bien. La tasa de variación media lo que hace es, básicamente, fijaros que este de aquí es el incremento de y que lleva asociada este incremento de x. Este incremento de x hace que tengamos este incremento de y. Voy a poner sobre la propia función. Fijaros, esto es el incremento de x y esto de aquí es cómo en este intervalo x se ha movido mi función. Básicamente lo que hace la tasa de variación media es interpretar únicamente como inicio y final esos dos extremos del intervalo. Es decir, a la hora de pensar en la función, nosotros tenemos este punto de aquí y este de aquí. Y lo que hacemos es aproximar el comportamiento a una línea recta, ¿vale? Que une, por así decirlo, el punto de partida con el punto de llegada. Entonces, la tasa de variación media no habla de cómo se comporta la función dentro del intervalo, sino la consecuencia final del propio intervalo. Veamos cómo se define. Bueno, la definición de tasa de variación media en el intervalo a, b, ¿vale? Yo creo que se suele escribir sin puntos, sería la tasa de variación media en el intervalo a, b, ¿vale? Siempre decimos el intervalo, será, ¿cuál es la variación del i? Pues esto de aquí, este tramito verde, se calcula como f de b, que sería todo hasta abajo, menos f de a, menos esto de aquí. ¿Vale? Eso es justo el incremento de la variable independiente. Y en el denominador, pues, el incremento de la x. En este caso, pues, b menos a. Veamos un ejemplo. Claro, si yo tengo la función, lo veo muy claro. Pero vamos a ver que tenemos una función f de x, que es 2x al cuadrado más 5x. Veamos cómo calculamos la tasa de variación media en el intervalo 3, 4. Es decir, cómo se comporta la función en el intervalo 3, 4. Para eso calculamos la tasa de variación media y es f de 4 menos f de 3 partido 4 menos 3. En este caso he cogido dos números consecutivos para que me fuera fácil el cálculo. Veamos, ¿cuál es ese f de 4? F de 4 es 2 por 4 al cuadrado más 5 por 4. 2 por 16 más 20 son 52. Y f de 3 será 2 por 3 al cuadrado más 5 por 3. 2 por 9, 18 más 15, 33. He calculado bien, 2 por 9, 18, 5 por 3, 15, sí. Con lo cual la tasa de variación media, en este caso, es 52 menos 33 partido 1. Es decir, 19 partido 1,
Sí, vale, este partido 1 ya me lo podría haber ahorrado porque ya sabía que era 19. Es decir, ha sufrido un incremento en este intervalo de 19. Veamos cómo se puede interpretar gráficamente los resultados de la tasa de variación media. En primer lugar, cuando tenemos una tasa de variación media positiva, simplificando la situación, lo que ha ocurrido es que la función, a nivel, digamos, general, ha pasado de un valor en A a un valor en B que es superior. Por lo tanto, nuestra tasa va a ser positiva. La variación de la función es creciente, ha crecido en ese intervalo. ¿Significa eso que haya crecido de una forma lineal? En absoluto. La función puede haber descendido primero para luego crecer. Eso sería una forma de una función que nos daría como una variación positiva. También podríamos haber tenido una función que haya subido mucho y luego haya bajado drásticamente. Fijaros que ambas dan como resultado pasar de este punto a este. Es decir, las tasas de variación media no me hablan del proceso, me hablan simplemente del resultado final. Una tasa de variación media negativa lo que nos está indicando es que nuestra función ha pasado de un valor mayor a un valor menor. ¿Cómo? Pues no lo sabemos. Es decir, la función puede haber efectivamente ya hecho una línea recta o haber sido una función constante y de golpe caer en picada. ¿Vale? Esta pues sería una posibilidad que nos daría una tasa de variación media negativa. Por último, si la tasa de variación media es igual a 0, lo que implica es que los valores finales, tanto del punto A como del punto B, es 0, o sea, es la misma. Es decir, no ha habido incremento medio, ¿vale? Puede que efectivamente la función haya tenido muchas oscilaciones, pero es verdad que al final nos hemos quedado en el mismo punto. Bueno, chicos, espero que lo hayáis entendido bien y nos vemos mañana en clase.